Pues muchas gracias por la invitación y por poder volver a estar otra vez aquí en Argentona. De verdad es un placer y a mí me gusta cuando llega el día en que pues cada año, gracias a vuestra invitación, puedo estar aquí, porque como sabéis, pues es una iglesia que llevo en el corazón desde bien pequeñito, ya en el otro local, en el de la plaza. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hoy se ha dicho, y entiendo que somos poquitos porque algunos están enfermos, por cualquier otra razón. Pero si miramos las cosas con los ojos de Dios, lo que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer samaritana. No se trata de una cantidad muy grande ni de una cantidad muy pequeña, sino que se trata de hacerlo en espíritu y en verdad. Y quien es la verdad es Jesús. Así que centrándonos en Jesús. Hoy he pensado en compartir un texto que conocemos, pero del que siempre podemos sacar enseñanzas porque la palabra de Dios es viva y eficaz siempre. Antes de empezar el texto, os pediría que penséis en una oveja perdida. Alguien que sea una oveja perdida que conozcáis, evidentemente. Y el texto se encuentra en Mateo capítulo 18 y los versículos 12 y 13. Mateo capítulo 18 y los versículos 12 y 13. Lo leo. Aquí pone, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Tenemos aquí la parábola de la oveja perdida, tal y como explica el texto, una parábola conocida. Y aquí lo que vemos es que el pastor tiene interés por cada una de sus ovejas. Si miramos un rebaño con 100 ovejas y miramos un rebaño con 99 ovejas, difícilmente veremos la diferencia. Porque un 1% no cambia mucho el rebaño, pero para el buen pastor sí es importante. Porque lo importante de este pastor y lo que vemos en esta parábola es que a él le importa cada oveja individualmente. Él no mira el rebaño en global y dice, mira, se me ha perdido una, lo que voy a hacer ahora es cercar estas 99 para que no se me pierda ninguna más, porque es cierto que una oveja es una oveja, pero las importantes, el grueso, lo tengo aquí, así que voy a dedicarme a este grueso para que no se me pierda ninguna más. No, él no piensa así, sino que a él le importa cada una de las ovejas. No el conjunto, sino cada una de las ovejas. Si vamos más adelante en el Nuevo Testamento, por supuesto, Pablo nos va a enseñar cómo tratar en general con la iglesia. Pero este no es el caso que estamos viendo aquí. El caso que estamos viendo aquí es cómo tratar con una de las ovejas. Y el versículo 12 da por sentado que tenemos que pensar que esta oveja es importante, porque nos dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y lo que está buscando aquí Jesús es que digamos, pues claro, un buen pastor se preocupará de una oveja, aunque solo represente un 1% de las ovejas que tiene. Ningún buen pastor dejaría esa oveja descarriada sola.
Esto es importante porque esta individualidad Jesús la ve en todos nosotros. Y podemos trasladar esto a los que estamos aquí hoy. Jesús, Dios, no está viendo un grupo de X personas, sino que Dios está viendo a Manuel, Loli, Cacho, María, a todos por nombre. Esto es lo que a Él le importa. Y mira, si tú o yo salimos de la iglesia y viene otra persona y por tanto los huecos que se llenan son los mismos, para Jesús, para Dios, no es lo mismo. Lo que le importa no son todos los huecos llenos, sino que lo que le importa es cada uno de los que estamos aquí. Esto es lo que nos está enseñando. Cada uno de nosotros, individualmente, somos importantes para Dios, y más cuando somos de su redil y venimos aquí a alabarle y bendecirle y a gozarnos en las alabanzas. Y puede parecer que esto no sea muy importante porque las personas que tenemos a nuestro alrededor no es algo que aprecien, si no estarían aquí. Pero lo realmente importante es ser de este redil y alabar y bendecir a Dios. Este pastor lo que hace es salir a buscar la oveja perdida. Y si vemos el texto, la idea que nos transmite, y más si leemos el texto paralelo en Lucas, es que este pastor no da una vuelta alrededor para calmar su conciencia y decir, mira, ya he hecho algo por esta oveja, sino que él sale con la determinación de encontrarla, de no parar hasta encontrar a la oveja. Y si bien es cierto que la oveja corría peligros porque en esta parte de Israel hay fieras, esas fieras, aparte de amenazar a la oveja, también amenazan al pastor. Así que el pastor también corre peligro buscando la oveja. Pero eso no es algo que le importe para disuadirlo en su tarea como buen pastor, sino que él sale y va a buscar a la que ha perdido. Y cuando la encuentra, lo que hace no es regañarla, sino que se regocija. Versículo 13. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Y si miramos el mismo texto en Lucas, vemos que además se la pone encima y una oveja adulta pesa, estamos hablando de más de 50 kilos, se la pone encima y la lleva al redil. Qué pastor, ¿verdad? Qué maravilla este Jesús al que estamos adorando. ¿Cuál es la importancia de esta parábola? Todos importamos. A Dios todos les importamos. Y entre nosotros todos deberían importarnos. Mira, una persona se ha ido, pero ha venido una familia entera de 5. Nos gozamos por la familia que ha venido, pero hay que buscar, hay que llamar, hay que atender al que se ha ido. Porque para Dios es importante y por tanto para nosotros también. Y ahora vuelvo a la pregunta inicial que os he hecho. ¿Habéis pensado en alguna oveja perdida? Y la siguiente pregunta que tengo es, ¿quién es la oveja perdida para Jesús?
Porque si, como hemos leído en Colosenses capítulo 3, versículo 3, nuestra vida está escondida en Cristo y tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar también y de mirar para quién es Jesús la oveja perdida. Si miramos los textos que están alrededor, lo podemos entender. Antes he leído el 12 y el 13. Vayamos a leer ahora los versículos que están alrededor. Versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora viene lo que se ha perdido, que es la oveja, y fijémonos en el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por lo tanto, ¿quién es la oveja perdida? Uno de estos pequeños, que es lo que se pierde y lo que está recuperado. Lo vemos en el versículo 10 y en el versículo 14. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es uno de estos pequeños? ¿Qué es la oveja perdida? Vayamos al versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Y seguimos con la misma pregunta. ¿Pero quién es uno de estos pequeños? Vayamos más atrás, porque el mismo texto nos lo tiene que aclarar. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y sigue enseñando a los discípulos, poniendo como ejemplo al niño. Por tanto, ¿quién es uno de estos pequeños? El niño que Jesús ha puesto delante y que usa como ilustración. ¿Quién es la oveja perdida? Un niño. ¿Quién de nosotros, cuando piensa en una oveja perdida, piensa en un niño? Solemos pensar en personas adultas que conocían el camino y que se han desviado del camino. Y si hemos pensado así, no hemos pensado mal. De hecho, en el texto paralelo de Lucas sí cabe esta posibilidad. Así que no nos hemos equivocado. Pero en este texto, en Mateo, a lo que nos está llamando es a que en nuestro concepto de oveja perdida incluyamos a los niños. No únicamente a los adultos que se han podido descarriar, sino a los niños físicamente hablando. Por supuesto, podemos mirar de aplicar este texto a los niños en la fe, a un creyente recién convertido. O podemos pensar que son niños en buenas obras. Podemos pensar que son niños porque son de condición humilde. De acuerdo, podemos pensar en muchas de estas cuestiones, pero no nos olvidemos que lo principal de quien está hablando Jesús aquí como una oveja perdida es de un niño físicamente. Aunque lo podamos aplicar a otras personas, en primer lugar, a quien Jesús está viendo como una oveja perdida es a un niño. Y lo que nos dice el versículo 6 y el versículo 14 es que Jesús no quiere
que estos niños se pierdan. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Versículo 6, versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, existe la posibilidad de que se pierda uno de estos pequeños. Y Jesús dice, esto no es lo que el Padre quiere. Sin entrar en demasiado detalle aquí, creo lo mismo que pienso que creéis vosotros, y es que un niño recién nacido y un niño pequeño que no tiene conciencia, que todavía no tiene la capacidad de reconocer a Jesús como Salvador, pensamos que los niños en ese estado inicial de inocencia van al cielo, porque el mismo David lo dice en el Salmo, en 2 de Samuel, capítulo 12, cuando se lamenta por la muerte de su hijo, dice, mas yo voy a él. Así que él da por sentado que su hijo recién nacido, que ha muerto, va al cielo. No estoy hablando de esto, pero sí estoy hablando de que los niños necesitan a Jesús. Ahora bien, en primer lugar, vemos que para Jesús la oveja perdida es un niño. En segundo lugar, ¿cómo se salvan estas ovejas perdidas que son los niños? Porque Jesús dice que no quiere que se pierdan. Muy bien, pues ¿cómo se salvan estas ovejas perdidas? Fijémonos que el mismo texto nos lo aclara. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Cómo nos salvamos las personas adultas? Creyendo en Jesús para salvación. ¿Cómo se salvan los niños? Creyendo en Jesús para salvación. La receta es la misma. Y aquí Jesús mismo está admitiendo, está afirmando que los niños pueden creer en Él. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. No que saben de Jesús, eso es diferente, sino que creen en mí. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo alguien puede aprovecharse de algo que no comprende en su totalidad? Porque estamos hablando de que el conocimiento de un niño es limitado. Si un niño no comprende bien la obra de Cristo, si un niño no comprende bien quién es Dios, si un niño no comprende bien su depravación, ¿cómo puede llegar a creer en Jesús para salvación? Pues fijémonos en varias cosas. Todos creemos en cosas sin entenderlo. Todos. Y nos beneficiamos de aspectos que no entendemos. Un ejemplo muy sencillo. Yo hoy, para venir aquí, he puesto la llave en el coche, lo he encendido y he conducido. Yo no sé qué es lo que está pasando en ese motor. Yo no sé cómo funciona la electricidad del vehículo. Hasta he puesto la calefacción porque hacía frío y se ha calentado el coche. Yo no sé cómo funciona nada de todo esto, pero me he beneficiado de ello, porque sé lo suficiente como para aprovechar lo que me da el coche. Y esto nos pasa en todos los sentidos.
Así que, en primer lugar, no hace falta conocer todo para aprovecharse de algo. Y en segundo lugar, pensar que un niño no puede creer en Jesús para salvación porque no ha comprendido bien el Evangelio, quiere decir que estamos pensando que nosotros sí hemos comprendido bien el Evangelio. ¿Pero eso es cierto? ¿Comprendemos nosotros bien, a profundidad, tal y como es auténticamente el Evangelio? Eso es pensar muy bien de nuestra capacidad, que es una capacidad totalmente limitada y que excede en todo a lo que Dios nos ofrece. Pablo dice en Efesios 3:19 que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Así que solo el amor de Dios no lo comprendemos. Excede a todo lo que podemos saber. ¿Pero nos beneficiamos nosotros de ese amor de Dios? Sí. A pesar de que no lo comprendemos. Comprendemos una parte, y una parte muy pequeña, pero nos beneficiamos de ese amor de Dios. Así que un niño no necesita comprender todo para beneficiarse de la salvación que Jesús ofrece. ¿Qué es lo que necesita saber un niño? Necesita saber que Dios es perfecto, en primer lugar, que Él no admite lo que no sea perfecto. Necesita saber, en segundo lugar, que el propio niño no es perfecto, que hace cosas mal, y todos los niños saben que hacen cosas mal. Hace un tiempo, una sobrina que está en Alemania, un angelito que tú la ves, nunca parece que haya roto un plato, es lo más bueno, lo más cariñoso. Pero estando en la guardería, otro niño cogió un juguete, ella lo quería y ¡pua!, le dio un codazo, que apartó al otro niño de un codazo. Y uno dice, ¿pero cómo una persona con esta cara de ángel puede hacer esto? ¿Quién le ha enseñado a hacer esto? Sus padres no. Es la semilla del pecado que todos llevamos. Y por mucha cara de ángel que tenga, sabe que lo que acaba de hacer está mal. Lo sabe. Así que no hace falta un conocimiento súper elevado para entender esto. En primer lugar, Dios es perfecto. En segundo lugar, ha hecho cosas mal. En tercer lugar, Jesús ha pagado por eso que Él ha hecho mal. Y en cuarto lugar, si cree en Jesús para salvación, como dice el versículo 6, entonces es salvo. ¿Puede un niño entender esto? ¿Os ha cogido un niño alguna vez el móvil? Porque a mí me sorprende cómo alguna vez alguno me ha cogido el móvil que ni siquiera le cabe en la mano, pero sabe buscar las apps que le gustan, sabe incluso decirme, bájame esta app, y si no le quito el ojo de encima, quizás hasta se compra algo en Amazon. Saben. Parece que no, pero saben mucho. ¿Pueden comprender el Evangelio? Por supuesto que sí. Y a medida que avance su vida, comprenderán más. Pero pueden comprender el Evangelio para salvación. Aplicación para nosotros en cuanto a esto. Si nos fijamos en el versículo 1, ¿a quién se está dirigiendo Jesús en este texto? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús les está hablando. Así que Jesús en este texto no está hablando
a los niños, sino que está hablando a los discípulos acerca de los niños. Los destinatarios de esta enseñanza no son los niños. Los destinatarios de esta enseñanza son los discípulos. ¿Y qué tienen que entender estos discípulos? Pues tienen que entender que Jesús no quiere que los niños se pierdan, que los niños pueden creer en Jesús y que ellos deben contribuir a que los niños se salven. ¿Y cómo van a contribuir ellos a que los niños se salven? Bueno, algo muy sencillo es lo mismo que Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí, por supuesto. Pero no es únicamente esto. Si un niño tiene que creer en Jesús para salvación, tiene que saber que es pecador, tiene que saber que Dios es perfecto y tiene que saber que él necesita creer en el sacrificio de Jesús para salvarse. Todo esto tiene que saberlo y puede entenderlo. Menospreciar la inteligencia de un niño pensando que no puede llegar a comprender esto es poner obstáculos a su salvación, porque sí lo entienden. Y cuando enseñamos, por ejemplo, sobre Moisés liberando al pueblo de Egipto, la cuestión no debe quedar en: mira esta historia de Moisés, lo bonita que es y cómo actuó Dios liberando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Eso es bonito y tienen que saberlo. Pero tienen que saber también que esta historia ilustra nuestra propia historia, entre ellas su propia historia. Y es que necesitamos un libertador de la esclavitud en la que estamos, que es Jesús. Y este Jesús nos va a conducir en el desierto de nuestra vida hasta hacernos entrar en la tierra prometida. Así que la historia de Moisés habla del pueblo de Israel, por supuesto que sí, pero habla también de nuestra propia historia y el niño tiene que aprender que esa historia es relevante para él. Si aprende sobre la historia del arca de Noé, qué bonita esa historia, en parte, porque la civilización está muy corrompida, pero la historia puede atraer a los niños, pero no tienen que quedarse con el arca de Noé, sino que tienen que quedarse que igual que en aquel momento solo hubo un medio de salvación que era el arca, ahora solo hay un medio de salvación que es Jesús. Y igual que Noé y su familia se salvó porque entraron en el arca, el niño se salvará si entra a formar parte de la vida de Jesús en el sentido de creer en él. Tenemos que ser conscientes de que todo esto es importante para los niños. Así que hoy no veo ningún niño aquí, pero sé que hay, porque las otras veces que he venido hay niños. Así que tengamos en mente esto. Jesús los ve como una oveja perdida, pero Jesús los ve como alguien que puede creer en él y que puede creer en él para salvación. Y como adultos, no pongamos obstáculos a ello pensando que ya cuando tenga 18 años pensará sobre estas cosas. Porque la edad a la que debemos empezar a enseñarlo es muchísimo antes. Así que, en primer lugar, ¿quiénes son las ovejas perdidas para Jesús? En este texto, los niños. En segundo lugar, ¿cómo se salvan estas ovejas perdidas? Los niños, creyendo en Jesús, igual que los adultos. Y en tercer y último lugar, ¿hasta dónde hay que ir para buscar estas ovejas perdidas? Para predicar el Evangelio a estas ovejas perdidas que son los niños.
Normalmente en las congregaciones, igual que aquí, ya tenéis a niños a los que hay que predicar. ¿Pero debemos quedarnos en ello? ¿O podemos y debemos ir más allá de los que son nuestros? Fijémonos en lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 31, los versículos 12 y 13. Deuteronomio 31, los versículos 12 y 13. Aquí dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. De momento aquí Moisés está diciendo que se junten todos, los hombres, las mujeres y los niños israelitas. Pero no solo los israelitas, sino los extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fijémonos lo que dice ahora. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El encargo de Dios es que los israelitas no solo prediquen a los extranjeros que tienen en su tierra, a la tierra a la cual van a entrar, estos extranjeros que no conocen sobre el Dios de Israel, sino que les está encargando, versículo 12, y los hijos de ellos que no supieron. Así que los israelitas tenían el encargo de predicar a los extranjeros y predicar también a los hijos de los extranjeros, para que aprendan, oigan, sepan y teman a Jehová. El encargo para hoy no es diferente. Tenemos que predicar el Evangelio a las personas que no conocen del Dios auténtico, pero también a los hijos de ellos, a todos, adultos y niños. Y a veces uno piensa, bueno, ¿merece la pena alcanzar a los niños de padres que no son cristianos y que después no los van a llevar a la iglesia y que por tanto van a vivir una vida totalmente alejada de Jesús? Porque pueden los niños creer en ese momento, pero después todo lo que les va a rodear no les va a acercar más a Jesús. Así que, ¿merece la pena predicar a estos niños? Es una pregunta que nos podemos hacer, por ejemplo, en los campamentos donde vienen niños de familias no cristianas. ¿Merece la pena? Porque estarán con nosotros una semana, pero después van a ir a un entorno en el que van a vivir totalmente alejados del conocimiento, de la voluntad y del temor de Dios. ¿Merece la pena? Juan, capítulo 10, los versículos 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Fijémonos en lo que dice ahora: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Esto es cierto solo para adultos o es cierto para adultos y para niños? Es cierto para todos. Jesús antes ha admitido que los niños pueden creer en Él, y aquí está diciendo que quien es suyo siempre será suyo.
Y da igual el contexto en el que esté. El más poderoso de todos es Dios, no los padres, ni el contexto en el que viva. Si un niño cree de corazón, si un niño cree de forma auténtica en Jesús para salvación, esta promesa nadie lo arrebatará de su mano, es cierta. Es cierta para él también. Como sabéis, Daniela, mi mujer, es de Alemania y cada año vamos. Ella es de una ciudad que se llama Ulm y hace poco le regalaron un libro de un hombre de allí de Ulm. Y era un hombre al cual su madre lo abandonó de niño, de bebé. Lo abandonó en un campo, estuvo en orfanatos, estuvo viviendo muy mal. Este hombre planeó en su momento, cuando ya era medio adolescente, medio joven, planeó escaparse del orfanato donde estaba, lo hizo con otra persona y en esa huida mataron a un policía. Vivió después en total delincuencia, y estoy diciendo total delincuencia porque los delitos que hizo eran decenas y decenas y decenas y superando el centenar, entre los cuales está el hecho de matar a otra persona de un puñetazo en un bar que está ahí, donde nosotros vamos. Y este hombre llega un momento en que lo pillan y va a la cárcel. Y a la cárcel hay Biblias. Y él observa que las hojas de las Biblias son muy finitas y van muy bien para liar cigarrillos. Así que empieza a arrancar las hojas de la Biblia para liarse cigarritos. Pero en estas que empieza a leer esas hojas que va arrancando. Y podemos deducir cómo termina la historia, ¿verdad? Él se convierte. Ahora está fuera de la cárcel y está dando testimonio de su cambio de vida. ¿Por qué cuento esta historia? Porque cuando él cuenta su conversión, dice que su conversión no fue en ese momento en la cárcel, sino que su conversión fue de niño en un campamento, que le invitaron, que lo sacaron del orfanato y fue. Y ahí se convirtió. Y vivió una vida que es difícil imaginar una vida más lejana de lo que es la vida con Dios. Alejado totalmente de los principios del cristianismo, alejado totalmente de Jesús, habiendo matado a 2 personas, aparte de muchísimos y muchísimos y muchísimos otros delitos. Pero volvió. Porque hay una promesa. Y es que nadie las arrebatará de mi mano. A veces olvidamos que a Dios no le importan, no le cambian, no le frenan sus planes las circunstancias. Él hace lo que promete. Las circunstancias dan igual. Vemos a Moisés yendo a Faraón para liberar a su pueblo y Faraón, la potencia número 1 del momento, endureciéndose en contra de un pueblo esclavo. ¿Quién va a poder sacar a un pueblo esclavo de la mayor potencia de aquel momento? Humanamente nadie. Pero a Dios no le importan las circunstancias. Él dijo que su pueblo sería libre y su pueblo fue libre, a pesar de las circunstancias.
Tenían que cruzar el Mar Rojo. ¿Cómo pueden salir de ahí? ¿Dios ha dicho que van a salir? Sí. Pues van a salir. Y el mar se va a abrir. Porque a Dios no le importan las circunstancias. Siguen en el desierto. ¿Y cómo puede vivir un pueblo de 2 millones de personas en el desierto? Es imposible. Para Dios no. Y Él los alimenta. Y entran en la tierra prometida y tienen que conquistar ciudades y se encuentran con Jericó, que está terriblemente amurallada. ¿Cómo van a poder? Pues van a poder. Porque Dios lo ha dicho. Y a Dios las circunstancias no le afectan ni le cambian los planes. ¿Y cómo va a poder un niño que vive apartado del Evangelio durante toda su vida realmente volver a Cristo? De la misma manera, porque a Dios no le cambian ni le importan las circunstancias. Él hace lo que ha dicho, independientemente de quien se oponga. Este niño vivió la vida más alejada de Dios que nos podemos imaginar, pero volvió al lugar en el que estaba desde que era un niño. Porque Dios dice, nadie las arrebatará de mi mano. Así que, para concluir, tengamos en cuenta esto, veamos a los niños, a los nuestros y a los de los demás, como ovejas perdidas, amadas por Dios, por Jesús, y que no quiere que se pierdan. Pensemos que la manera en que se salvan es la misma en la que nos salvamos nosotros, creyendo en Jesús. Y no menospreciemos la promesa de nadie los arrebatará de mi mano. Porque si alguien ha creído de verdad, si alguien forma parte de ese redil, terminará en ese redil. Porque quien cuida el redil es Jesús. Y a Él no le van a cambiar las circunstancias. Pues que Dios nos bendiga.